Les agradezco en serio haber pensado en mí, invitarme a participar y a poner al menos alguna pregunta. ¿De qué voy a tratar de hablar? A mí me interesa personalmente el tema de la carrera docente y entender qué se modifica cuando se modifica una carrera docente. En América Latina, ustedes saben que muchos países han tomado la decisión de modificar la carrera docente y hay algunos puntos que son claves y que se repiten de alguna manera, que es el ingreso al sistema, al cargo, la modalidad de ascenso, la capacitación y la evaluación docente. Me voy a detener fundamentalmente en la evaluación docente y voy a hacer mención a una experiencia concreta que se llevó en la ciudad de Buenos Aires cuando yo estuve a cargo del sistema educativo de esa ciudad, que tratamos, digo que tratamos porque, bueno, tiene todos sus claros y oscuros, tratamos de llevar a cabo un proceso de modificación de lo que en ese momento era la evaluación del desempeño docente. Por último, traigo el tema de la experiencia justamente porque me parece que lo que hay que hacer es poner a circulación las experiencias, volverlas a pensar esas experiencias, no para repetirlas o no para rechazarlas, sino porque en el tema de evaluación docente es un momento para poner a circulación lo que se está haciendo y a lo mejor tomarnos el atrevimiento de aprender de algunas cuestiones que se están dando en algunos países en América Latina. Pero encuadro el tema de evaluación docente dentro de las modificaciones que se están propiciando, fomentando en algunos países en América Latina. Voy a hacer un panorama general de por qué se cambian o por qué se intentan cambiar las regulaciones en el puesto de trabajo de los maestros. El antecedente más cercano que nosotros tenemos es, pensé que ya me estabas poniendo la tarjeta roja. Es verde, por favor. Verde, bueno, pero ya me estaba poniendo nerviosa, digo, ya quiere que me calle. El primer antecedente es que por lo menos encontramos es en la década del 80 la necesidad de empezar a vincular de alguna manera la productividad al salario, pensando que un incremento al salario iba a tener alguna, iba a permitir incentivar la mejora de los desarrollos de las profesiones, como si el incremento salarial discriminado pudiese en sí mismo ser un diferenciador de los buenos desarrollos, entre comillas, buenos desarrollos profesionales de los no tanto. Esta propuesta prendió en algunos gobiernos en América Latina, aun cuando el tema salarial básico en ese momento, como ahora tampoco, estaba resuelto, ¿no? Se pensó en algunas administraciones gubernamentales de distintos países de nuestra región optar por este sistema de incentivos que fue generado, una propuesta que nació fundamentalmente en los países, en Estados Unidos. Esta propuesta que tuvo distinto formato, que fue el pago por mérito, los incentivos a las escuelas, nosotros si escuchamos esto podemos inmediatamente traducir en alguno de los programas que hemos conocido, el incentivo a un grupo de escuelas o el incentivo a un grupo de docentes en una misma escuela, fueron algunas de las formas que adquirió, pero también presenta esta propuesta algunos límites concretos, ¿no? Primero, que una vez que los docentes que alcanzaban el tope máximo no podían seguir incrementando su salario. También estas decisiones traían
al interior de las escuelas, en la vida cotidiana de las escuelas, situaciones de tensión, de injusticia. También esta vieja hipótesis, de los mercados que se traduce en el sistema educativo, que pongo a las escuelas a competir entre sí y eso de por sí genera mejores desarrollos institucionales. También se puso en cuestión, pongo a competir a los docentes entre sí y eso de por sí va a generar mejores desarrollos profesionales. Pero cuando nosotros analizamos qué ha pasado con la carrera docente, ¿por qué es necesario cambiar las normas de regulación de los trabajos de los docentes, de los maestros y de los profesores? Pensamos que en algún punto es una respuesta que se puede contestar en una primera instancia como un sí, porque nuestros sistemas educativos, y aquí sí me animo a hablar de la región, nuestros sistemas educativos se están enfrentando con otras preguntas que hace 30, 20 años atrás no se enfrentaban. Me apoyo aquí en todo lo que desarrolló Camila y Magalí, en el sentido de el derecho a la educación ya es una cuestión casi que no se discute. Lo que se discute a lo mejor son los modos diversos de implementar el derecho a la educación en sociedades injustas y desiguales, pero casi todos los países hoy en América Latina no discuten la obligatoriedad de la educación básica. Obligar a los niños y las niñas a estar en nuestras escuelas también implica que en nuestras escuelas conviven situaciones diversas, heterogéneas y está lejos de una realidad homogénea y deseada como hace algunos años atrás o décadas atrás. Algunas cuestiones para hacer un listado en relación a las regulaciones docentes. Las regulaciones docentes son producciones históricas y políticas y así habrá que entenderlas. También estamos pensando que una carrera laboral en los docentes, en la vida de una persona, una carrera laboral más o menos implica alrededor de los 30, 35 años de vida. Está bueno que una carrera laboral sea una carrera que plantea desafíos, nuevos escenarios, otras iniciativas. Estoy haciendo lío. A ver acá. Pensar que en la vida de una persona pasa 35 años. Ahí, a ver, bueno. Pensar, decía yo, que en la vida de una persona pasa 35 años trabajando como maestros y que esa carrera laboral no le representa o no le propone nuevos desafíos, es una expectativa bastante baja. En general, las carreras docentes que hemos visto presentan una estructura vertical, pocos pueden ascender a hacer conducción de la escuela. Un punto a favor que tiene que ver con un derecho adquirido, que tiene que ver con muchas y diversas luchas, es la estabilidad laboral. Y esta carrera que es vertical, que presenta pocas expectativas, seguramente estandariza las expectativas y creo yo que reduce las posibilidades de creatividad y de desarrollo profesional. También tienen algo interesante para rescatar, que en general son lo que se puede decir objetivas, en el sentido que no depende del gobierno de turno, sino que hay algunos criterios que son transparentes, conocidos por todos o que tienden a. Un docente puede saber qué salario le corresponde, más allá si es justo o no, pero puede saber el salario que le corresponde al ingreso de su carrera a los 10 años, a los 20 años y cuando se retira. Los docentes en general pueden comprender los criterios de asignación de su puesto de trabajo y de su salario, lo cual no es poco. Y este tipo de carrera no se basa en la competencia entre docentes entre sí.
Cuando nosotros evaluamos las principales modificaciones en relación a las carreras docentes, habría como 3 grandes temas que aparecen como los temas a partir de los cuales se cambian o se empiezan a discutir la carrera docente. Uno es el tema de la evaluación de desempeño, otro es el tema en lugar de la capacitación, otro tema es quién ingresa y cómo se asciende a otro puesto laboral. Por supuesto que hay otros temas más que están presentes en las carreras. Tomé estos 3 porque son 3 temas muy discutidos, pero y son los temas a partir de los cuales son los grandes, entre comillas, cambios que hemos podido ver en los distintos países de la región. Algunas cuestiones en relación a la carrera que a lo mejor suman insumos para pensar la necesidad de cambio. Nosotros, la experiencia indica que cuando, por lo menos en Argentina, pero me parece que lo podemos compartir, que un docente después, puede haber un docente, un maestro de grado frente a alumnos que no quiera ser conducción, que no quiera estar en un puesto de conducción de la escuela. Ese docente no tiene otra posibilidad dentro de la institución escolar de ocupar otro puesto de trabajo. Lo que pasa mucho en la Argentina es que los docentes lo que están a la búsqueda es de la famosa comisión de servicio, que ustedes deben saber de qué se trata. La comisión de servicio es la posibilidad más concreta que tiene el docente de salir fuera del aula. Una vez que un docente consigue discrecionalmente esa comisión de servicio, no regresa al aula, pero lo más terrible, si es momento de adjetivar, es que no desea regresar al aula. Entonces, esto es un síntoma, un escenario que nos pinta que es una carrera, es una propuesta de trabajo laboral poco atractiva, que se apoya y tiene un fundamento importante en la antigüedad, en los años que el docente ha trabajado en el mismo puesto de trabajo. En los países como en la Argentina, que es un país federal, lo que nos encontramos es que un mismo puesto de trabajo puede tener distintas remuneraciones, lo cual hace bastante injusticia y, entre otras cuestiones, nosotros vemos que la carrera docente no prevé distinto tipo de salario según el puesto de trabajo. Entonces, ante la pregunta ¿cómo mejorar las prácticas docentes?, me animo a pensar que no se puede pensar. No se puede pensar, soy yo entonces, no quieren que hable de la carrera docente, es eso, son los espíritus. No se puede pensar la carrera docente, decía yo, sin pensar la cuestión docente. Cuando estamos hablando de la cuestión docente, estamos hablando de la formación docente, estamos hablando de la formación inicial docente y la capacitación continua y la carrera. Estos 3 aspectos, para mí, forman un bloque que estamos hablando de la cuestión docente. Es muy difícil pensar la cuestión docente, la carrera docente, sin pensar qué queremos y para qué y cómo vamos a formar a docentes. Es muy difícil pensar la carrera docente si no pensamos estrategias a mediano y a largo plazo de capacitación. La situación docente, no voy a ahondar este tema porque lo han hablado mis compañeras, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que para los gobiernos, desde el punto de vista de la gestión pública, tomar decisiones alrededor de la cuestión docente, del sector docente, tiene implicancias también en el sector de la administración pública. En el sentido, los gobiernos saben que cuando toman algunas decisiones en relación a los docentes, sean aumentos, sea lo que sea,
sí a cuestiones en relación a la jubilación. Después van a tener que tomar, o por lo menos escuchar, los reclamos de los enfermeros, de los médicos, de la policía, si depende del gobierno. Digamos que la incidencia de ese proceso de toma de decisiones es muy importante en el sector público. Más allá de que los docentes, como cuerpo de trabajadores, representan más del 50% mínimo en la mayoría de las gestiones. De todas maneras, los gobiernos, creo yo, los gobiernos, los especialistas, los técnicos, los políticos, se preguntan cómo hacemos para mejorar la práctica docente. Habría algunas medidas que se han tomado que por sí mismas no son ni malas ni buenas. De todas maneras, algunas medidas, si son aisladas, pierden potencialidad y sentido, a mi entender. Pero por lo menos en la Argentina hay 3 cuestiones que se han tomado con el tema de la mejora de la práctica docente. Una fue apostar a que los estudiantes de la educación secundaria que habían tenido trayectorias escolares exitosas y querían ser docentes, iban a ser mejores estudiantes como docentes y que iban a ser mejores estudiantes, disculpen, y como docentes iban a ser mejores docentes. Entonces se apostó a fomentar y por eso a becar a aquellos estudiantes jóvenes, adolescentes que habían tenido, entre comillas, una buena secundaria y que querían estudiar el profesorado. Otra cuestión fue cambiar, que sí se hizo en la Argentina, pero en realidad son políticas que se hicieron en varios países, fue incrementar los años de la formación inicial docente. Pensar que más años de formación inicial garantizaban una mejora en la práctica de desarrollo profesional, sin a lo mejor contemplar que, bueno, que habría que pensar la formación inicial de la mano, en forma paralela, a mi entender, de la formación continua, porque lo que ha pasado, por lo menos en la Argentina, es que hemos puesto una cantidad importante de contenidos en la formación inicial que es muy difícil para los alumnos recibirse en 4 años, como así está pautado el plan. Y otra es apostar a mejores y mayores vínculos entre los profesorados y la universidad, como si eso fuera garantía de por sí de mejora en los modos de enseñanza en los profesorados. Ahora, también cuando estamos pensando las carreras docentes, no podemos dejar de pensar, por supuesto, en las organizaciones sindicales y el papel que cumplen en los momentos de discusión y de toma de posición. En los últimos años hubo una fuerte decisión en distintos países, México, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, donde las organizaciones sindicales tomaron la decisión no solamente de fortalecerse como instancia sindical, sino también de dar un salto en las arenas políticos partidarias. En la mayoría de los países que mencioné, muchos sindicatos docentes tienen sus representantes, ahora sí como diputados, lo que implica que desde el punto de vista de la negociación los sindicatos no solamente tienen representación sindical, sino también tienen una representación política partidaria, lo cual complejiza, enriquece también a la hora del proceso de toma de decisiones. Pensando desde el punto de vista de la reforma de las carreras docentes y también pensando cómo se generaron en los distintos escenarios en la región, sin duda, cuando un gobierno toma la decisión de cambiar la carrera docente, sabe que entra en un momento de tensión, de conflicto, que no sabe desde el punto de vista del gobierno cómo va a terminar, es decir, toma la decisión que se abre un frente de conflicto. También debería tomar la decisión que los estados, cuando sus gobiernos toman esta decisión,
los estados tienen que ser, digo yo, productores de saberes y de conocimientos, ¿no? Es decir, un estado tiene que investigar y producir saberes alrededor, en este caso, de la carrera docente, de qué quiere cambiar y por qué, y cuáles son las alternativas de ese cambio. También el Estado, cuando decide cambiar la norma de los puestos laborales, tiene que fortalecer aquellas herramientas vinculadas con la supervisión, el control, la regulación, porque hay una función política pública del Estado, no solamente propiciar saberes y propiciar espacios, sino comprometerse con mantener esos espacios de manera sistemática y también con comprometerse con monitorear y regular los cambios propuestos. Como decíamos, como se dijo durante todo el encuentro de hoy, pensar cambios en la carrera docente está profundamente atravesado por cuestiones políticas y por cuestiones partidarias. En términos muy generales, podemos decir que muchos países de la región han optado por tres cuestiones. Una actitud es no toco el tema de la carrera docente porque opto por no abrir un frente de conflicto, que puede ser un frente de conflicto que no solamente acabe con o termine o empiece y se circunscriba en el sector docente, sino también que tenga impacto en otros sectores con otros grupos de trabajadores. Argentina es un país que ha decidido no abrir ese frente de conflicto. Otro grupo de países ha decidido incorporar activamente a los docentes, mejor dicho, a sus sindicatos, en los procesos de regulación y en los procesos de modificación de la carrera docente. Un caso paradigmático, pero sería digno de un seminario, es el caso de México, que tiene una organización sindical docente con características muy arraigadas a la historia y a la política del país, pero que sin duda en el cambio de la carrera magisterial la organización sindical mexicana tuvo un protagonismo importante. Y otro grupo de países es aquel grupo que tenía una fuerte decisión política e ideológica de combatir la organización sindical. Que una organización era la organización docente, pero que hay una concepción donde el Estado y el gobierno en ese momento de turno decidía que no es fortaleciendo las organizaciones sindicales lo que fortalece la sociedad civil, sino que optaba por desarmar y desacreditar las organizaciones sindicales y la organización sindical docente en algunos momentos también se tiene que hacer cargo, creo yo, de que ha dado contenido para poner a discusión algunas de sus luchas. Estas tres tipos de decisiones, lo que a veces pareciera que los gobiernos no toman en cuenta, tienen impacto en el sistema educativo de una manera importante, ¿no? Así como la decisión de no hacer nada, como la decisión casi de destruir, a lo mejor destruir es un verbo un poco fuerte, pero de limar la organización sindical tiene impacto en la vida cotidiana porque son decisiones que van a pensar o van a llevar a un tipo de carrera docente. Bueno, México, El Salvador, sí, ya estoy con la tarjeta roja aquí, pero sí voy a saltear porque sí quiero hacer hincapié en el tema de evaluación de desempeño y contar brevemente la experiencia en la Ciudad de Buenos Aires. Con el tema de evaluación de desempeño, me parece que por lo menos yo elegí 3 preguntas como para hacernos, ¿no? Siempre pensando que la evaluación de desempeño puede ser una parte
importante, constitutiva, que ayude a repensar la carrera de los docentes. Alguna cuestión que a mí me parece que el desempeño, la evaluación de desempeño docente es un saber político-técnico que se está desarrollando, que se está llevando a cabo, que todavía hay muchas experiencias que se están implementando, que todavía hay muchas cuestiones que no se sabe y que no hay, por supuesto, certeza alrededor de ella. Y cuando desde los organismos de poder se toma esta decisión de implementar evaluación de desempeño, también hay que tomar conciencia, si vale el término, es que se desarrolla en la medida que se experimenta. Y tres preguntas que a lo mejor ayudan a pensar un poco. ¿Para qué queremos evaluar a los docentes? ¿Cuáles son los motivos y los propósitos para evaluar a los docentes? ¿Cómo armonizar lo político y lo técnico? Y por último, ¿qué es un buen desempeño? ¿Qué es una buena práctica docente? Y acá sí empiezo un poco a contar la experiencia de la ciudad. Nosotros tratamos, cuando estuvimos en la ciudad de Buenos Aires, tratamos de organizar la experiencia de cambio de evaluación docente alrededor de estas tres preguntas. Las respuestas que nosotros nos dimos, que no quieren decir, por supuesto, que son las respuestas ni son las únicas, es que nosotros queríamos cambiar la evaluación de maestros y profesores porque lo que hasta ahora teníamos era un instrumento que no nos daba cuenta de las vacancias de los profesores, que no nos daba cuenta de la diversidad de modos de ejercer la enseñanza y que esa era información que para los procesos de toma de decisiones nos parecía valiosa tener. Otra pregunta fue cómo armonizar lo político con lo técnico, de alguna manera sabiendo que íbamos a experimentar mientras se hacía, también sabiendo, como todos sabemos, que los tiempos son tiempos, los tiempos políticos no siempre van de la mano con los tiempos técnicos, que los resultados que iban a ser a largo y a mediano plazo, que seguramente una gestión no lo iba a ver, y también sabiendo que, y acá haciendo una alta ponderación de lo político, que lo político tenía que direccionar las decisiones técnicas y no como algunas veces pasa que pareciera que lo técnico direcciona o intenta direccionar lo político. Y por último, nos preguntamos, nos seguimos preguntando a veces, ¿qué es una buena práctica docente? ¿Qué aspiramos nosotros a propiciar con un instrumento de evaluación? Un instrumento de evaluación debería tener pilares donde a nosotros nos dé información sobre qué se entiende por una práctica docente. Nosotros, en términos generales, a lo mejor podemos coincidir en lo que no es una buena práctica, en todo lo que no hay que hacer o lo que no queremos fomentar que esté presente. Pero quizás no sabemos o no nos podemos pensar o no podemos consensuar una definición única con respecto a la práctica docente. Esta es una definición que a lo mejor nos ayuda a pensar en el sentido de nosotros queremos que la evaluación de desempeño sea una opción para la reflexión, que sea una mejora, que sea un instrumento para los docentes, que también produzca insumos para los procesos de toma de decisiones. A lo mejor esta es una definición que nos ayuda a pensar para qué queremos evaluar. Pero también nosotros cuando estamos pensando en la práctica docente, por ahí, podemos pensar en... Por ahí la otra... acá, ¿no? No, ahí...
no, ¿cuál es la posición del sujeto, ¿no? Es decir, ¿qué le pasa a los docentes en relación a evaluar su propio trabajo? Acá ya dijimos que lo siente más como una amenaza que como un instrumento útil, que no le tiene confianza, que desconfía de que haya mecanismos transparentes y públicos, pero a la vez, por lo menos en la experiencia recogida, los docentes se enojan mucho cuando dicen son todos los docentes iguales o cuando hay un instrumento que permite que en realidad eso es lo que pasaba en Ciudad de Buenos Aires. El instrumento permitía que todos los docentes sean sobresalientes. Cuando nosotros llegamos a la gestión, esto fue en el 2000, el primer problema que tuvimos es que teníamos una cantidad importante de docentes sumariados y que esos docentes sumariados por prácticas profesionales, por lo menos para analizar, esos docentes sumariados tenían todos los años sobresalientes. Y a la vez, los directores de las escuelas nos decían, agilicen, por la vía que corresponden, agilicen los sumarios. Cuando uno, yo lo hice personalmente, leía los legajos de todos los profesores sumariados, todos durante 10 años tenían sobresaliente. Y esto es algo que llama la atención porque nadie de nosotros, ningún docente, durante 10 años puede tener un trabajo sobresaliente. Y en realidad lo que nos dimos cuenta, que es una obviedad, es que primero que estábamos sosteniendo un como sí. Después que era un instrumento que no le servía a nadie y que generaba más malestar que otra cosa. Y segundo que estábamos, si lo seguíamos aceptando, estábamos diciendo que, aparte de sostener el como sí y la mentira, estábamos diciendo que algo muy contrario a lo que estábamos pensando, que un docente puede tener desarrollos virtuosos, si se quiere, en unas áreas, puede tener desarrollos no tan virtuosos en otras y puede tener vacancias también en su desarrollo profesional, todo en un mismo año. Y esta diversidad de situaciones no nos permitía de ninguna manera lo que en ese momento era la hoja de concepto, que brevemente explico, porque ya es la segunda tarjeta roja que me ponen acá, pero brevemente explico. El instrumento que hasta ese momento teníamos era una hoja de concepto, una evaluación anual, donde estaba el director que evaluaba el trabajo que había hecho el docente durante el año. Entre otras cosas, para evitar conflicto, los directores les ponían sobresaliente a sus docentes porque ahí estaba más visto como compañero de trabajo y acentuamos el como sí y evitamos el conflicto institucional. Cuando nosotros pensamos el cambio de las modificaciones en la evaluación docente en la Ciudad de Buenos Aires, dos cosas. Tomamos algunas decisiones políticas. La primera era, un poquito más adelante, la primera era, no vamos a cambiar la norma porque es una norma, todavía es una norma que tiene potencial en sí misma, hay que cambiar los modos de instrumentar la norma. Vamos a generar un espacio de trabajo sistemático con las organizaciones gremiales. Vamos a proponer diversas formas de organización y de comunicación con todos los maestros del sistema educativo, un poquito más adelante. Y vamos a trabajar por niveles, un poco más adelante, porque estoy solteando, ahí está. Vamos a trabajar por niveles, no vamos a hacer el mismo instrumento para el profesor de educación secundaria que para el nivel primario. Estas decisiones tuvieron estas cuestiones, que es
las decisiones políticas técnicas que nosotros tomamos en ese momento, porque había determinadas condiciones políticas que nos permitían tomar estas decisiones. Una fue discutir internamente qué aspectos nosotros queríamos destacar y fomentar en el instrumento versus aquellos aspectos que fomentaba y destacaba el instrumento anterior, que estaban más relacionados con cuestiones formales, puntualidad, aspecto, asistencia, etcétera, se imaginarán. Nosotros también queríamos discutir las condiciones institucionales presentes en el sistema educativo. Es decir, pensar, modificar las pautas de evaluación siempre necesariamente en el contexto laboral. También queríamos producir un instrumento que dé cuenta de la diversidad de situaciones laborales. Esto quiere decir, no podíamos evaluar de la misma manera al docente que está frente al grado, al docente que está en comisión de servicio, al docente que es secretario, como al docente que es vicedirector. Es decir, pensar, propiciar la idea que está presente, por supuesto, en la no homogeneizar el trabajo de los docentes. Por ende, queríamos habilitar un instrumento que posibilitara diferenciar estos distintos modos de desempeño del rol. Suprimimos también la calificación numérica y también buscamos apoyos con lo que se venía haciendo. Es decir, lo que no quisimos es generar una ruptura tal que fuera imposible llevar a cabo este proceso. Lo que quisimos fue, en vez de que el docente tenga una calificación numérica, como era un 10, ergo un sobresaliente, quisimos hacer una combinación de la calificación numérica con una evaluación formativa. El esquema de trabajo que nosotros nos propusimos es, rápidamente lo digo, es una consulta universal. Nosotros empezamos a trabajar con los docentes de del nivel inicial y del nivel primario. A todos los docentes de forma anónima les propiciamos una encuesta. Primero, si querían, básicamente la encuesta era si querían que cambiáramos la norma, es decir, el proceso de evaluación, si estaban disconformes, qué querían, qué les parecía que podíamos cambiar. Básicamente nosotros les dábamos una serie de cuestiones a cambiar. Me acuerdo de una. Nosotros, por ejemplo, lo que queríamos es propiciar que los colegas se observen entre sí. Es decir, que docentes de una misma institución se observen entre sí y que esa observación sea parte del proceso de evaluación. Eso tuvo un rechazo unánime. Ningún docente, pero los docentes que se animaron a contestar la encuesta no querían que sus colegas los visitaran en las aulas y los observaran. Solamente querían que el director retome, es una vieja práctica y una vieja tradición de la escuela en la Argentina. De todas maneras, tengo que decir que, aunque la encuesta fue anónima, universal y, por supuesto, era voluntaria, menos del 50% contestó la encuesta, ¿no? Lo cual fue paradójico, porque era un instrumento que de alguna manera iba a incidir en su puesto de trabajo, y la verdad que el desinterés que en ese momento mostró el sector docente de la Ciudad de Buenos Aires fue importante. Con esas respuestas nosotros mantuvimos una mesa de trabajo sistemático con las organizaciones sindicales. Nosotros elaboramos un primer instrumento. Ese primer instrumento lo que pasó fue que lo pusimos a prueba, lo pusimos a prueba en una escuela. Sí, ya voy, pero quiero terminar por lo menos esto. Lo pusimos a prueba en un conjunto de escuelas. Después de poner a prueba en un conjunto de escuelas, redefinimos el instrumento tras discutirlo con las organizaciones sindicales, y lo que sí hicimos fue una norma, ¿no? Generar la norma después del proceso de discusión, generar la norma que acompañe a ese nuevo proceso.
En términos generales, como para terminar, había pensado algunas cuestiones más, pero en términos generales, para pensar, y después que ha pasado un tiempo, también me parece que un riesgo que tenemos que tomar en cuenta es estas cuestiones, y haciendo eco del día que nos toca, de no enamorarnos con determinadas cuestiones, ¿no? No enamorarnos, en este caso, o en su momento apostamos todo a la capacitación, ahora pareciera que apostamos todo a la evaluación de los desempeños docentes. Creo yo que si hay alguna lección aprendida, y lo digo críticamente con el proceso que hemos transitado en su momento, una lección aprendida es que estos procesos, que en su momento fueron muy interesantes, muy ricos, si no hay un gobierno, un Estado en este caso, que los acompañe, se pueden burocratizar y vaciar de sentido muy rápidamente, ¿no? Nosotros, creo yo, hicimos un instrumento muy interesante, pero bueno, se terminó la gestión, no fue tomado por otras gestiones, y terminó hoy en día, creo yo, en un instrumento que también se vació de contenido, porque no fue seguido por otras medidas que lo acompañen, lo complejicen y también lo puedan hacer entender y hacer propio en el sistema educativo. Y también pensar que, bueno, que es una realidad muy concreta la necesidad de los cambios, y que también los cambios son a largo plazo y a mediano, y es muy difícil evaluarlos en términos de una gestión. Muchas gracias.